¿Qué tal? Y sean bienvenidos. El día de hoy voy a estar con un video un poco diferente, lo de las figuras, todo. Voy a estarles mostrando un poco sobre lo que vienen siendo las capas custom o estas capas hechas de tela. Realmente no sé cómo definirlas, pero antes quiero pasar a mostrarles, bueno, antes de hacer una de estas capas, siempre trato de ver la figura, qué tipo de capa trae, si es que trae para empezar, ya que yo tengo como que dos capas, las buenas y las que realmente son una basura, que no sé por qué Hasbro hace esas cosas. Ahora, las primeras capas, las que yo considero que no necesitan hacerse realmente, vendrían siendo como la del Visión Blanco, ya que por el personaje, por el diseño del personaje y por el material que es, siento que es una capa buena, además de que no le estorba para la movilidad de esta capa, le deja muy bien el movimiento de lado y hacia arriba. O sea, deja que la articulación se mueva muy bien de la figura. Obviamente estaba para la parte de atrás, pero pues es para la capa. Pero la verdad es que no molesta para la articulación principal, lo que viene siendo la capa. Además de que si nos basamos en el personaje, la capa vendría siendo como un tipo de aleación de vibranio. Entonces siento que sea de plástico con este grosor, que la verdad es muy flexible, se puede ver ahí. Siento que funciona muy bien este tipo de capa, ya que no estorba, se ve bien, no llega hasta la parte de los hombros, donde casi siempre es el problema, que impide la articulación. Entonces siento que esta es una buena capa para dejárselo a la figura, además de que todos los detalles que trae, estas líneas que trae en esta parte, no se alcanza a ver, ahí está. Siento que todos los detalles sí funcionan muy bien para este tipo de capas de plástico. O sea, esta capa no necesitaría hacerse para mí, desde mi punto de vista, pero hay otras capas, como viene siendo esta, la de este Kylo Ren. Esta capa la verdad es que es una basura, no sirve para nada. O sea, ¿qué se supone que es? No tiene nada para sujetarse. La del Visión Blanco viene un pin aquí en la parte de atrás para sujetarse y no le estorba, la verdad es que hace que se mueva la capa bien y todo. Pero esta no tiene nada para sujetarse, y lo peor es que le estorba para articulación. Si subo el brazo para acá, la capa ya se cae ahí, se zafa la capa de esa parte y ya se queda ahí. Además, miren esto, la capa se queda parada sola. O sea, ¿eso qué? Ni que fuera la capa del Doctor Strange para que se quedara parada sola. O sea, y ese es el problema con ese tipo de capas. Hay muchas figuras que traen ese tipo de capas que se colocan solo así, o con algún pin en los hombros o en la espalda, pero les impide la articulación. La verdad es que no los deja moverse. Y bueno, es que conocemos este personaje, el de Kylo Ren. La verdad es que necesita más movimiento por todos los movimientos de sable de luz que hace. Entonces siento que esta capa la verdad no sirve. Tiene sus detalles aquí medio puestos, pero la verdad es que esta capa no funciona para nada. ¿Sabes por qué? Esa cosa no sirve para nada. Entonces, en estos casos donde aparecen este tipo de capas, siento que es el momento de hacer una capa nosotros mismos. Hay otros casos también donde la capa es muy diferente y no encaja dentro de lo que yo busco realmente, como viene siendo el caso de este Thor. Es el de la película de Thor Ragnarok, y se traía una capa pequeña que nada más agarraba del hombro y de parte del faldón que trae aquí. Pero yo quería una capa que fuera más como la de Endgame, que es roja por fuera y negra por dentro de la batalla final. Entonces ya se la hice, y este sí es otra cosa, nada más que se la hice aparte. O sea, no fue rehacer realmente la capa que traía originalmente. Mira, para hacer todas esas capas custom, yo lo que suelo ocupar mucho es una planilla, esta planilla de papel. La vez que solo se agarra una hoja a la mitad y se recorta con esta forma, una forma parecida. Esta parte tiene que quedar un poco ondulada para darle esa parte del vuelo. O bueno, se puede dejar recta también, dependiendo de qué término quiere para la capa. Entonces solo se ocupa, esto es la plantilla que se ocupa totalmente. También tengo esta otra, que ya está medio gacha, pero esta la ocupo más que nada para las medidas de capas. O sea, esta es una medida de capa, pero si quiero una medida más chica, nada más le hago estas partes así y ya queda una capa más chica. O sea, simplemente hago los dobleces en todo el papel para que escoger una capa más chica según la figura, ya que esta me ha servido también para figuras pequeñas de Star Wars, la de 375. Entonces es muy útil luego nada más hacer eso con puro papel. Otro tipo de capas también que he realizado, bueno, no siento que sea como una capa exactamente, no sé realmente cuál se terminó esta. Vendría siendo para esta figura de Mandaloriano,
Esta no está cosida por los dos lados, solo es el trozo de tela con esta forma y se cortó de la orilla para darle esa textura. Porque todas las demás capas que he hecho hasta el momento son de doble, o sea, tienen la costura en medio, creo que ahí se alcanza a ver. Tienen un color por dentro y otro color por fuera. Y al momento les voy a explicar por qué es esta forma. Ya que, bueno, en muchas figuras, casi siempre las capas vienen de esa forma, de un color por dentro y por fuera. Y siento que se ve mucho mejor con dos colores. Entonces ya les voy a dejar, yo creo, por aquí. A continuación yo espero que sí pueda grabar un poco de cómo es el proceso para hacer las capas, ya que se marca en la tela lo que viene siendo el patrón, que viene siendo que está en la hoja. Se pone sobre la tela y se marca, se va recortando y se va cosiendo. Ya les estaré mostrando un poco del proceso.
Pero aquí hay una diferencia, aquí les muestro la diferencia entre los diferentes vuelos que tienen las capas o la caída que tienen, ya que esa es una capa larga. Y aquí tengo una figura de Loki que tiene una capa con la caída más corta o más pequeña en esa parte. Entonces por eso luego les digo que conviene hacer esta parte así, que sea para los dobleces, para los tamaños, porque funciona para sacar las medidas de cada figura, ya que luego las figuras tienen la caída de la capa muy diferente y funciona mejor de esta manera tener las capas de tela que las de plástico. Como les menciono en la de Kylo Ren, que literalmente es esta cosa horrible. O sea, la figura se ve bien así de por sí sola, ¿no? Como tendría que ser. Pero yo siento que le falta ese detalle de la capa para que se vea, o sea, como lo que nos están vendiendo desde el principio. Y esta tela la verdad no es muy cara, o sea, y funciona para hacer un montón de capas estas. Entonces yo lo único que hago al momento de coserlas todo es hacerles este pequeño agujero en medio. O sea, es como agarrar el cúter y darle aquí, darle aquí, una cortada nada más, para no tener que quitarle la cabeza a las figuras y pasársela nada más por aquí. Uy, se la puse al revés. Ahí está. De esta forma nada más. Y ya con este tipo de capa de tela ya me deja más movimiento para la figura. O sea, ya puedo estirar bien los brazos del personaje, ponerlo en mejores poses con la capa puesta. Y la verdad es que como la capa es de tela, se puede doblar de cierta forma para darle otras poses diferentes. A diferencia de esta cosa que yo no sé para qué nos dieron esta cosa toda fea de capa. O sea, esto adiós, ni sirve para nada. Entonces capas como estas luego suelen funcionar y la verdad es que son muy fáciles de hacer, o sea, con el patrón y nada más sabiendo coser un poco. La verdad es que yo tampoco soy un experto totalmente en coser y no quedan tan mal las capas, o sea, quedan bastante bien, se ven bastante padres. O sea, ustedes díganme en los comentarios qué prefieren, o sea, una capa así de tela que tenga ese vuelo o esta cosa de plástico toda fea que se para sola de hecho, pero no deja ningún movimiento. O sea, la verdad yo al ver todo este tipo de figuras, porque no es la única figura que he visto que tiene ese problema, con la del Mandaloriano también me pasó que al momento de colocarle el rifle en la parte de atrás, con la capa original que tiene este rifle de aquí atrás, lo que hacía es que la capa se alzara. Igual que con la articulación que tiene aquí en el brazo, la capa recaía en esta parte del brazo y se alzaba la capa de plástico que traía. Por eso decidí cambiarse a lo mejor por una de tela, para que tuviera esa caída más natural en vez de la del plástico. Entonces siento que funciona mejor de esta forma, hacer de esta forma las capas, que como les menciono no es muy caro hacerlas realmente. Yo no sé por qué, de hecho la misma empresa no lo hace desde el principio. ¿Qué les cuesta meterles una capa de tela de repente a las figuras? O sea, siento que hay algunas figuras que sí, como les menciono, el Visión Blanco, que sí funciona que tengan una capa de plástico, pero hay otras figuras como esta que realmente la capa no sirve para nada. Entonces yo no entiendo por qué las empresas siguen haciendo esto. O sea, ya las figuras suben un resto de precio y no nos pueden dar aunque sea una capa de tela de buena calidad. O sea, yo porque estas decidí hacerlas en su momento, porque ya esta figura la tuve mucho tiempo sin capa y nada, pero ya quería que estuviera mejor con la parte de la capa, porque pues si el personaje viene diseñado para usar capa, ¿por qué demonios no la va a usar? Ahora sí que las empresas, principalmente lo que es Hasbro, viene decepcionando con todo eso de las capas. Muchas de sus figuras de la línea principal de Star Wars ocupan capa, y a muchos les ha puesto capa de plástico y la verdad es que no, están muy chafas. O luego hasta las mismas Marvel Legends ya no les ponen capas de tela, ocupan puras capas de plástico. Hay una figura, no recuerdo exactamente cuál es, que el personaje literalmente está cubierto por una capa y toda la capa está hecha de plástico, pero siento que es un desperdicio de articulación en esa figura, porque si todo el cuerpo está cubierto de una capa, pero la capa es de puro plástico que no va a dejar que se mueva bien el personaje. Además de que otra cosa en este tipo de capas es que si luego las dejamos mucho tiempo en una sola posición, el mismo plástico se queda con esa forma.
Entonces siento que es muy poco funcional de repente tener una capa de plástico ahí que no va a funcionar, se va a doblar y luego ya no va a funcionar bien. Y el chiste es que luego no son las únicas. También hay figuras de las de 375, que son más pequeñas, que tienen lo mismo, vienen con una capa de plástico inservible. Y muchas veces es mejor hacer una capa de tela. Pero yo no sé por qué a Hasbro le cuesta tanto hacer capas de tela. O sea, antes yo recuerdo que sí hacía capas de tela. Hay muchas figuras que tengo todavía por ahí que traen todavía detalles de tela y capas de tela, que la verdad se ven muy padres. Pero de un tiempo para acá Hasbro ya se ha vuelto bien tacaño para hacer cosas de tela. O sea, si ya están vendiendo las figuras tan caras, mínimo permítanles detalles chidos acá, unas cosas padres, tela y unos buenos pintados, la verdad. Porque luego hay unas figuras que decepcionan o se quedan ahí aventado un montón de tiempo, unas figuras allí en estanterías hasta que bajan el descuento. Pero pues quería mostrarles un poco sobre esto, las capas de tela y cómo se hicieron, ya que hubo unas personas que me estuvieron preguntando desde el video de Hornet, de la Hornet Custom que hice. Me estuvieron preguntando sobre las capas custom y quería mostrarles un poco cómo son o cómo se hacen, para que checaran más o menos cómo quedan estas figuras de la colección con este tipo de capas. O sea, la verdad es que son capas muy funcionales, a pesar de que estas no tienen orillas de alambre y nada para posarse, pero principalmente es por el espacio que tengo y porque me gusta que tengan ese vuelo más natural. Hago todo este tipo de capas. Entonces, si a ustedes están en la posibilidad de repente hacer o experimentar, traten de experimentar con todas estas partes de la tela. O sea, busquen luego por ahí en la pedacería de telas. Luego es muy barata, vienen saliendo como 5 pesos. A ver si encuentran algún tipo de tela que parezca capa y prueben hasta que salga algo así. Fue lo que yo hice, probar hasta que salió esto realmente. O sea, se ven muchísimo mejor. Ustedes díganme la verdad. O sea, se ve mejor una figura. O sea, esta figura, es una figura, la de Kylo Ren, con la cosa fea de plástico que nos dieron, o con la capa de tela. O incluso para poder hacer nuestras propias como representaciones, se podría decir, como viene siendo la del Thor, ya que esa figura no venía contemplada con esa capa. Ya fue algo que yo le hice totalmente después. O sea, realmente es muy funcional aprender a hacer todo esto. Y pues sin más por el momento, me despido. Adiós.